Es viernes de mesa de podcast, viernes de la oposición. Estamos desde el CEN del PRI transmitiendo con mis amigos Stash y Nid, listos para hablar de la iniciativa de la inteligencia artificial del presidente Alejandro Moreno, hecha totalmente en el PRI nacional. Stash, ¿cómo estás? Buen día. Perfecto, hermano, aquí con el gusto de poder compartir con ustedes el tema de la inteligencia artificial. Creo que es muy importante porque, pues bueno, quien no entienda la inteligencia artificial será controlado por ella. Lo que hace Alejandro, el presidente, es ponerle al país piso parejo de la educación y la protección ciudadana dentro de esa estructura. Pues adentraremos más ahí, más a la plática. Excelente. Nid, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Qué opinas del tema de la semana? Pues la verdad es que es algo muy padre y siento que el impulsar estas iniciativas hace que los estudiantes no se queden atrás. Yo quiero empezar esta mesa con un planteamiento que creo que es básico entender de esta iniciativa. En México ya existen muchos rezagos educativos. En México existen rezagos educativos porque Morena quitó muchísimo presupuesto, porque quitaron las pruebas para valorar qué tanto los niños están aprendiendo o dejando de aprender. En México existen rezagos educativos por la pandemia en un país que no estaba listo para transicionar hacia la educación en línea porque nadie le avisó que venía la pandemia, lógico. Y ahora estamos en posibilidad de evitar otro rezago educativo. Es correcto. Que es el rezago con la llegada de la segunda ola digital o la llegada de la inteligencia artificial, en palabras más... Hermano, yo creo que es la primer gran oleada real, porque antes éramos en interfase de conexiones. Ahorita es algo que yo creo que más bien es tan básico como leer. Y tenemos que aprender y enseñar a todos los niños a leer y a usar la inteligencia artificial. Es correcto. Entonces, en este sentido, Stash, ¿cómo evitamos que la inteligencia artificial sea un rezago y más bien termine siendo un beneficio para las niñez, para los jóvenes de México? Está muy fácil, hermano. Antes que nada hay que familiarizarlos con la inteligencia artificial y explicarles lo que es. Es algo que está al alcance de todos, mas sin embargo, cuando no estás consciente del mismo, tú eres un adepto de él. O sea, la inteligencia, tú eres el mercado que va a utilizar. Cuando tú conoces de la inteligencia, la respetas y la utilizas de una manera responsable, puedes utilizarla para desahogar tareas menores, no tan sofisticadas, pero con supervisión previa a lo que puede ser. Pero va a cosas más elevadas como el tema biométrico, como el tema del desbloqueo del iPhone, como muchísimas otras cosas. Tienes que familiarizarles como algo muy cotidiano porque ya lo es. Esa es la realidad. Entonces el reto es cómo lo aterrizamos, y la iniciativa del presidente se me hace virtuosa porque es algo que ya está pasando y no se debe de dejar de lado. Se debe de atender en este momento y es tan básico como leer. ¿Por qué? Para entender cómo se leía, antes tú te enterabas a través del texto. La interfase digital no puede ser olvidada, es vital. Muy bien. Amiga, Nid, tú eres una persona sumamente educada, en esta mesa te lo reconocemos. Tú, como alguien que incluso ha estado involucrado en temas culturales, en temas educativos, ¿cómo ves una iniciativa de este tipo? ¿Cuáles son los ojos que, como alguien que conoce de materia educativa y cultural, pone en esta iniciativa? Pues para mí me parece algo fundamental. Precisamente no se debe hacer a un lado, al contrario, hay que incluirlo en el plan de la SEP como lo plantea el senador y el presidente Alejandro, ya que pues hay países que ya lo están implementando como Corea del Sur, como Estados Unidos, como China, y para los estudiantes es súper importante adquirir todos esos conocimientos porque si no nos vamos a quedar rezagados, no solamente hablando de educación, sino de profesión, porque una vez que uno entra pues a lo laboral, va a necesitar de estas herramientas, porque ya no es algo que está próximo, que viene para acá, es algo que ya está y que está pasando y que no podemos quedarnos atrás. Finalmente hay una parte que es como esta parte de satanizar la inteligencia artificial, ¿no? Como decir, no, es que ya no van a pensar si le preguntan todo a ChatGPT. Cuando no es así, cuando hasta para formular correctamente una pregunta necesitas seguir un proceso de pasos. Y si lo vas aprendiendo desde la educación básica, qué mejor.
Mira, tocaste un tema bien interesante que justo es la pregunta que le iba a hacer a continuación a Stash. El tema del miedo a la inteligencia artificial. Porque creo que si hay un priista que vio venir este tema de la inteligencia artificial desde hace mucho y que además este tema de las fobias y las conspiraciones que luego puede haber hacia ella, pues el que tú estás muy, muy informado de eso, Stash. Claro. Dime, ¿cuál es tu perspectiva respecto a este miedo que le tiene la gente a la inteligencia artificial? Mira, te lo puedo decir en corto porque es algo de toda la vida y la gente normalmente a lo que no entiende le tiene miedo. Es algo muy básico. La inteligencia artificial funciona en base a los algoritmos de tu uso particular y la bilateralidad de datos. Lo que tú buscas, lo que te ofrecen, lo que tú buscas y tu scroll. ¿Cuánto tiempo estás? Entonces, si tú eres una persona que como toda la vida ha sido responsable en no abusar de las cosas, o sea, es un tema personal del consumo, te darás cuenta que está muy fácil y algo quieren, tu información. El miedo es, tu información está vulnerada o algo, pues lee los contratos, porque es en base a cada una, y a veces el tema de pagar, o no pagar, o acceder o no acceder a ciertas cuestiones, hace que tu internet pues tú seas más bien la plataforma de uso. ¿Cómo no sentirse vulnerado? Ser responsable con el uso. Desde un principio, como cualquier cosa que apenas vas a entender, que es donde la gente hace como que no le dijeron y hace como que no se enteraron. O sea que la mejor forma de combatir el miedo a la inteligencia artificial o a lo que esto pueda traer es informarse y ser responsable. Exacto, es conociéndolo. Exacto. Y una cosa, haciendo la parte cotidiana de todo lo que pasa. Porque que tú no te quieras enterar de eso como en su momento el internet o los celulares o alguna cuestión tecnológica, el que se excluye eres tú. Y por eso no podemos excluir a los niños. Claro que no, debe de ser un derecho justamente en la cuestión legal, pues en el tercero constitucional, oye, meterle un anexo y que tengan derecho a todas las tecnologías habidas y por haber y derivados, incluidas inteligencia artificial. O sea, algo así pero que quede en la Carta Suprema. Muy bien. Eso estaría muy bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen derecho a saber qué pasa. Y a protegerse de ese mundo. Y a protegerse de ese mundo digital, porque si no, pues tú eres la oferta del producto. Hace unos años recuerdo haberme topado con una carta que salió en la prensa, sí, hace varios siglos, donde hablaban de una persona que decían, su música era música clásica, su música da vergüenza, duerme, es disruptiva en muchos sentidos, no le ves un orden, está todo de cabeza. Es terrible. Era una crítica de un experto hacia la música de cierto personaje que él categorizaba como un don nadie llamado Beethoven. ¿Qué pasa? Lo nuevo siempre produce miedo. Claro. Produce miedo y en ese sentido, listo, tú eres todo un artista. Sabes que muchas veces la cultura no está lista para recibir el impacto de la novedad. Pero precisamente la educación es el medio, ¿no es así? Claro, pues normalmente la sociedad repele lo que no conoce. Entonces está este rechazo ni siquiera por parte de la sociedad, porque yo siento que México como sociedad ya usa la inteligencia artificial. Siento que el rechazo es por parte del gobierno, como decir, no es tan importante o más adelante lo vemos cuando no. Cuando tenemos que estar en el aquí y en el ahora. Y finalmente, al educar a los niños a utilizar la inteligencia artificial y no solamente hacerle preguntas, sino, como decía mi compañera, utilizarla con ética y con responsabilidad, estamos ayudándoles a su futuro. Estamos ayudando a esos profesionistas dentro de unos 10 años. Entonces, pues es muy, muy importante que se incluya esta reforma, ¿sabes? Si no, siento que estamos haciendo de un lado la tecnología que finalmente es una herramienta, es una ayuda y tenemos que ir de la mano con ella, no en contra de ella, porque finalmente la inteligencia artificial nos ayuda a conocer cosas que en años anteriores nos hubiera costado más, nos hubiéramos tardado más. Entonces realmente es también una herramienta educativa y debe de ser incorporada porque te va a ayudar
a aprender matemáticas, a aprender español de una manera más fácil, porque no todos aprendemos de la misma forma. Entonces, si la incluimos en los planes escolares, pues va a ser increíble. O sea, va a haber un boom en cuanto al nivel educativo. Que es justo lo que le hace falta a México. Yo creo que hace un año, 2 a lo mucho, nadie estaba hablando de la inteligencia artificial. Bueno, sí un poquito, pero como en un solo segmento. Claro, y ahorita está Y ahorita es inevitable. para todos. Como te acuerdas, el delivery en su momento en la pandemia, bueno, pues así te tocó a fuerza, hermano. Sí, exacto. Y aquí hay una parte muy importante. La inteligencia artificial no avisó a la hora de llegar. Llegó rapidísimo y va a arrasar impregnándose en cada aspecto de la vida diaria. Claro. Así como en su momento fue la pandemia que llegó sin avisar. Claro. Y nadie pudo responder ante ella en temas educativos porque decían, ahora cómo le enseñamos a los niños. A ver, no le vamos a poder meter educación a distancia a niños que ni siquiera tenían acceso a luz o a un dispositivo O una forma telemática de información. Exacto. La forma de incluirlo en los planes de la SEP significa cerrar esa brecha que existe entre la educación privada y la educación pública del país. Y también en cuanto a lo urbano y lo rural. O sea, al incluirla, pues todos van a tener que recibir lo mismo. Entonces, todos van a tener las mismas oportunidades. Cosa que actualmente no sucede. Y yo creo que ahí es donde viene una pregunta muy importante y es, si esta reforma es indispensable, porque la inteligencia artificial ya llegó, no va a ir a ningún lado, se va a quedar, y las próximas generaciones van a tener que aprender a manejarla para no ser manejados por ella, pues entonces es urgente la reforma que propone el presidente Alejandro Moreno. Es imperativa. Es imperativa. O sea, es de efectivo inmediato. Ahora, otra cosa que yo creo que hay que poner sobre la mesa, vamos a ser un poquito visionarios, ¿no? Pues, ¿queremos un país de usuarios o un país de creadores? México tiene la capacidad de ser un país de creadores de contenido, no de consumidores. Eso es bien importante porque estamos a tiempo. Estamos en el momento en el que la brecha se está abriendo y es momento de atenderse. Nada les quita poderles dar inteligencia artificial, sus primeras pláticas, que la entiendan, pero desde la primaria, que lo ven algo normal, como una materia. Eso es lo óptico, vital y primario para este momento. Porque si no, pues ¿qué va a pasar? Nada más vas a consumir lo que te dejan. Claro. ¿Cuáles podrían ser las aplicaciones de la inteligencia artificial una vez enseñada en la educación básica en otras ramas como por ejemplo la cultura? Sí, bueno, primero que nada quiero recalcar esto, que el tener una materia de inteligencia artificial no significa que solamente te vayan a enseñar a hacerle preguntitas y te haga el trabajo. No, no es eso. Es precisamente, inclusive en algún punto, llegarte a enseñar a tú crear una inteligencia artificial, inclusive, ¿no? Y pues en cuanto a lo de la cultura, como te digo, la inteligencia artificial es el nuevo internet, por así decirlo, ¿no? Antes tú te metías a internet y ahí buscabas y encontrabas la respuesta. Ahora te metes a ChatGPT, le preguntas y entonces te da un montón de ideas y obviamente tú tienes que decir, ok, esto me sirve, esto no me sirve, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo estas ideas que me está dando las voy a aplicar a mi cultura, que es México, ¿no? Y te amplía el panorama, te amplía tu forma de pensar. Muy bien. Bueno, hay que mencionar algo muy importante. Y es, si nosotros, como partido, y el presidente Alejandro Moreno está avisando, hey, viene el tema de la inteligencia artificial como una necesidad para educar a las infancias en México, para prepararlas para el futuro, para no ser, como decíamos hace un momento, simplemente mano de obra barata, sino personas mexicanas y mexicanos que sepan generar inteligencia artificial, que sepan programarla, que sepan entenderla y usarla en campos productivos de distintas áreas, distintas disciplinas. Si se les está avisando esto desde ahorita, ¿cuál sería el motivo por el que Morena rechazaría esta iniciativa o decidiría no discutirla todavía?
Yo tengo un argumento, si lo puedo poner en la mesa. Esta iniciativa del PRI no es coyuntura, es visión de país. Hay que ser atinados en el sentido de atender lo que es inevitable, porque no crean que esté en la agenda, o sea, prioritario, se puede ver de lado. Sería un error gravísimo. Y aparte, la gente puede ser más bien el enfoque del consumo de la inteligencia artificial al no estar familiarizados con ella, porque es algo que es cotidiano, ya está. Claro. ¿Y cuál crees tú que sería uno de los motivos por los cuales Morena no quiere empezar a dar esos pasos sólidos hacia meter la inteligencia artificial como una materia? Porque significa meterle presupuesto. Necesitamos capacitar a los maestros. Y tal vez ellos lo podrían llegar a ver como un gasto cuando no lo es. Es una inversión, y es una inversión a corto, largo y mediano plazo. ¿Por qué? Porque necesitamos estudiantes que tengan una competitividad global, ¿no? Que si yo el día de mañana me quiero ir de intercambio a China, que está usando ya la inteligencia artificial, pues tengo que saber usarla, ¿sabes? Tenemos que darles las herramientas, tenemos que apoyarlos, que sostenerlos. Entonces, es una forma de elevar el estatus mexicano. Y si Morena no quiere hacer eso, pues qué tontos, no, es la verdad. Claro. Y es que, a ver, ahí entra una parte bien interesante, que es, Morena no solamente tiene como una añoranza rarísima al pasado, si por ellos fueran, regresamos hasta... A las máquinas de... Sí, a la máquina de vapor, bueno, de hecho lo hicieron, pusieron hay un trenecito que ni circula, pero una de las cosas es que también tienen un miedo al cambio, hablan de una transformación que no existe y tienen miedo hacia verdaderas transformaciones. Tienen miedo, por ejemplo, de la transformación hacia la era digital que ya nos alcanzó. Y entonces, en ese sentido, es bien fácil. Para Morena está mejor decir, vamos a poner universidades del bienestar sin computadoras, que si vamos a enseñar inteligencia artificial en las aulas con la tecnología de punta para que realmente los jóvenes aprendan. Que al rato no nos salgan con que quieren IA del bienestar. Hombre, Dios nos libre, hermano. Un mensaje para terminar, Stash, Nid. Claro, pues con el gusto de poderles platicar que la inteligencia artificial puede ser un aliado si se sabe utilizar, porque la inteligencia artificial es una herramienta de soporte que debe ser verificada a todo lo que se le cuestiona. Y se le tiene que saber decir los prompts correctos para que sea una herramienta útil. Pero si no sabemos ni de qué se está hablando y se entiende la inteligencia artificial, caes en un oscurantismo medieval, hermano, ya que tú eres un letrado, donde básicamente todo parece magia. No podemos dejar a la gente ajena a su derecho de saber de la parte virtuosa tecnológica que está pasando y hacerles de esa utilidad a todos por derecho constitucional. Esa es la magia de lo que presenta Alejandro. El presidente es un visionario. Esa cuestión de la inteligencia artificial se debería estar legislando en este momento en lo que estamos hablando. Ese es mi comentario final, hermano. Muy bien. Nid, comentario para despedirnos. Claro, voy a hablar como estudiante. Como estudiante, les pido que por favor se apruebe esta reforma. Porque no queremos pertenecer a algo tercermundista, ¿sabes? Y si está esta posibilidad, si la propuesta del presidente Alejandro está en la mesa, pues ¿qué más? O sea, tómenla, apruébenla, porque yo como estudiante utilizo la inteligencia artificial, no para que me hagan los trabajos, pero sí como apoyo. Y me encantaría saber todavía más de eso. Y me encantaría que un estudiante de primaria en una comunidad rural también lo sepa. Muy bien. Pues ya lo saben, el PRI está impulsando que la inteligencia artificial sea una materia a la que pueden acceder todos y cada uno de los niños de este país. ¿Para qué? Para que no se sigan rezagando como se rezagaron durante la pandemia. Para que no se sigan rezagando como se rezagaron cuando pusieron a personas no aptas en el gobierno, en la Secretaría de Educación Pública, a no enseñar, sino destruir el sistema. El PRI está velando por el futuro educativo. Y si tú eres papá, si no estás de acuerdo con eso, entonces
No sé cuál sea tu idea de lo que debe hacer el gobierno. Pero ahí está la iniciativa. Y vamos a empujarla. Porque los niños merecen ese derecho y merecen ser mucho más que meros consumidores de Internet. Esto es La Oposición. Nos vemos la próxima semana en este programa. PRI.